Buenas tardes, mi nombre es Pablo Rafael Garrido, estudiante de licenciatura en matemática y en la materia de geometría analítica voy a exponer acerca de los cónicas, aquellas secciones cónicas que se forman a través de el sólido, circular, sólido redondo llamado cono. Aquí observamos la siguiente en GeoGebra, visualizamos dos conos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que los vamos a necesitar para instruir cómo se da el origen de estas secciones. Si nosotros hacemos ciertos cortes por este cono, por ejemplo, si hacemos una sección, un corte, formamos una sección a través de un corte paralelo a la base del cono, observamos que va a formar una figura que tiene forma circular. Esta figura se le denomina circunferencia. Si nosotros hacemos un corte de esta manera, este corte que observamos que no toca la base del cono, no corta ni siquiera la base del cono, observamos que es como una circunferencia un poco más achatada. Esto no es una circunferencia, este corte crea lo que llamamos una elipse. Si hacemos otro tipo de corte, de esta manera, tomando la base del cono, tenemos una curva. Esta curva que se forma en la base del cono, al hacer ese corte, lo llamamos parábola. Y si hacemos otro tipo de corte que sea perpendicular al eje Z, observaremos lo siguiente. Crearía un corte de esta manera. El corte que observamos aquí, va a formar otra figura junto al cono que está abajo. Por esa razón creamos dos conos, para poder mostrar la figura. En esta forma sería unas dos curvas que pareciera que tuviera como eje de simetría el eje Y fueran como un espejo entre ellas. Esas dos curvas, esas formas se le llaman hipérbola. Como vemos, tenemos 4 secciones cónicas a través de los cortes hechos, que son circunferencia, parábola, elipse e hipérbole. Parábola, elipse e hipérbole tienen elementos llamados focos. La parábola también tiene un elemento llamado vértice, que puede ser en su caso el punto mínimo o el punto máximo a que llegue esa parábola, dependiendo cómo esté. La elipse tiene un centro. La circunferencia también tiene un centro. La hipérbole, el centro de la hipérbole también lo tiene. También la hipérbole tiene dos focos, al igual que la elipse. Y observamos dos ecuaciones en cada sección. Una que es general, la que está más en oscuro, y otra que es la canónica, la que se crea a través de su construcción, que son las que son más claras. Vemos que ahí aparece H y K, que son elementos representados al centro o al vértice. También esta parábola, al construirse por medio de los focos, las distancias entre los focos nos ayudó a generalizarlas y mostrar las siguientes que están viendo, son esas generalidades que sacamos de allí. Veremos cómo se construyeron esas cónicas. El caso de la cónica de la elipse, se le define como un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. En el caso de acá, ¿quiénes son los focos? Los focos respectivamente son A y B. D es un punto fuera de ellos que, al darle movimiento a D, la distancia que hay de A a D y de B a D, la suma de ellas me va a dar siempre una constante, como observamos. Siendo esa restricción
al crearla nos va formando lo que es la elipse. Poco a poco va formando la elipse. Las circunferencias. La circunferencia observamos que tiene un centro y tiene un punto G. El centro siempre, que en este caso sería E, se mantiene fijo, que también es un lugar geométrico, en donde G se mantiene. Todos los puntos que se forman a través de E a G son equidistantes al centro. Por lo tanto, va a formar esta figura. El punto G y el punto de la distancia entre ellos, esa distancia se le denomina radio. En el caso de la parábola, necesitamos lo siguiente: una recta que llamada la directriz, que es la recta que vemos aquí, un foco que en este caso es H, y observamos algo, que H, I y de I a J siempre van a medir la misma distancia, son equidistantes, y eso ayuda a la construcción de la parábola. El caso de la última sección, que sería la hipérbole, hay que estar muy atento, ya que la hipérbole se forma con la equidistancia de n a m y de m perpendicular al eje de simetría, que sería que pasa por KL. Lo mismo pasa con OP, que es perpendicular a la recta LK, esa la recta que pasa por allí. Observamos lo siguiente, que la distancia del valor absoluto de esas dos, del foco con cualquier parte acerca del eje de simetría, va a ser el valor absoluto de la distancia entre los dos. Eso se va a mantener, ¿para qué? Para crear la que es la hipérbole. Viendo ya la parte teórica de ellos, ¿en dónde podemos utilizar estas secciones? En el caso de la parábola, voy a darles un ejemplo. La parábola lo vemos en la construcción, en la arquitectura. En la arquitectura, en la creación de arcos, como vemos en las iglesias, en todo tipo de construcciones de esa manera, de esa índole, observamos que la parábola tiene esa forma. Por ejemplo, aquí tenemos la parábola que tiene como vértice x sub 0 y y sub 0. Cuando lo ubicamos de la siguiente manera, que encaje perfectamente con el arco, hemos observado que tiene la misma figura que forma el arco. De esta manera lo podemos aplicar para la construcción, para la creación de estos arcos en las iglesias. En el caso de acá, ¿cómo quedaría la ecuación? Vemos que acá abajo, aquí está, esta sería la ecuación. Y igual a A por la diferencia de x y x sub 0 respectivamente al cuadrado más y sub 0, en donde A en el caso de acá sería negativo, menos 0,24, en el caso de x sub 0 va a ser 9 y en el caso de y sub 0 va a ser 11,3. De esta manera nos ayuda en la construcción de estas infraestructuras, ya que conocemos el modelo matemático y nos podemos basar en él para estas construcciones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya sido de mucha utilidad la información que le he dado y de mucho agrado. Buenas tardes y nos vemos.